Existe un patrón en los evangelios que la mayoría de las personas pasa por alto, un patrón tan incómodo que, según Carl Jung, siglos de cristianismo han intentado suavizar, ignorar o explicar mediante complejas interpretaciones teológicas. Jung, el psicólogo que pasó décadas estudiando el simbolismo religioso, vio este patrón con claridad y llegó a considerarlo una de las grandes tragedias de la historia espiritual de Occidente. Imaginemos esto: un maestro permanece frente a sus discípulos día tras día, año tras año, transmitiendo una sabiduría capaz de transformar profundamente al ser humano, y sus discípulos asienten con la cabeza, sonríen, creen entender, pero no entienden. Y no pueden hacerlo porque están operando desde un nivel de conciencia completamente distinto, traduciendo todo lo que él dice a un lenguaje que pierde por completo su verdadero significado. No se trataba simplemente de un problema de comunicación, era una brecha fundamental de conciencia. Un abismo tan profundo que, incluso después de 3 años de enseñanza íntima, incluso después de presenciar milagros, incluso después de la propia resurrección, los discípulos seguían preguntándole a Jesús si finalmente restauraría el reino de Israel. Seguían pensando en términos de poder terrenal y triunfo militar, seguían, de manera profundamente trágica, sin comprender lo que realmente intentaba enseñarles. Jung escribe lo siguiente: abre cualquier evangelio y verás cómo este patrón se repite una y otra vez. Jesús enseña algo profundo sobre el reino interior, sobre la transformación psicológica, sobre morir al viejo yo para renacer a una nueva forma de conciencia. Y, casi de inmediato, los discípulos demuestran que todavía no comprenden su verdadero significado. Discuten sobre quién será el más grande en el reino, compitiendo por posiciones de poder y prestigio, como políticos disputándose los cargos más importantes. Cuando Jesús les enseña el servicio radical y la humildad, ellos preguntan si pueden hacer descender fuego del cielo para destruir a las aldeas que los rechazan. Cuando Jesús propone un perdón que parece ir más allá de todo límite razonable, los discípulos siguen pensando según criterios humanos. Jung sigue con lo siguiente: en Getsemaní, los discípulos se quedan dormidos precisamente cuando Jesús más necesita que permanezcan despiertos junto a él durante la hora más oscura de su vida. Y, aún después de todo, incluso después de que la crucifixión y la resurrección derrumbaran todas sus antiguas concepciones sobre la realidad, seguían preguntando por la restauración política de Israel, todavía imaginando un triunfo terrenal. Jung comprendió que esto no era simplemente un recurso narrativo ni un accidente histórico. Los discípulos eran incapaces de comprender verdaderamente a Jesús porque operaban desde un nivel de conciencia completamente distinto. Interpretaban enseñanzas simbólicas y psicológicas como si fueran literales y externas, proyectando sobre el maestro sus propios contenidos inconscientes, mientras el mensaje de Jesús amenazaba con desmantelar precisamente las estructuras mentales que ellos utilizaban para interpretarlo. Era como intentar explicar la física cuántica a un individuo que solo puede pensar en términos de objetos sólidos que puede ver y tocar. Las palabras pueden ser las mismas, pero el significado se pierde porque quien escucha carece del marco conceptual necesario para comprender lo que realmente se está comunicando. Los propios evangelios muestran cómo la frustración de Jesús parece aumentar ante esta situación. En el Evangelio de Marcos, después de explicar la parábola del sembrador, se dirige a sus discípulos y les pregunta: ¿realmente no entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entonces comprender todas las demás? Es la pregunta de un maestro que descubre que sus alumnos aún no tienen las herramientas conceptuales necesarias para captar aquello que intenta transmitir. En el Evangelio de Juan, después de años de enseñanza, Jesús admite su derrota con una sinceridad conmovedora: tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora no pueden soportarlas. Los discípulos pensaban que Jesús hablaba de un reino exterior, de la liberación política del dominio romano, del éxito y el fracaso en el mundo. Mientras tanto, él estaba describiendo una transformación psicológica interior, una liberación del ego y de la identificación con la realidad material, una inversión completa de la manera en que comprendían la existencia. Jung observó esta misma dinámica una y otra vez en su trabajo terapéutico. Las personas acudían a su consultorio con síntomas psicológicos, desesperadas por librarse de su depresión, ansiedad o problemas de pareja. Jung comenzaba a señalar el significado simbólico más profundo de esos síntomas. Los mensajes del inconsciente,
la forma en que la psique intentaba obligar a la conciencia a expandirse más allá de sus límites actuales. Pero los pacientes se resistían, querían soluciones simples, respuestas rápidas, técnicas para cambiar sus circunstancias externas, en lugar de atravesar la transformación interior que sus propios síntomas les exigían. Querían que Jung fuera un mecánico que reparara una pieza averiada, cuando en realidad él intentaba ser una partera que ayudara a dar a luz un nuevo nivel de conciencia. Los discípulos tenían exactamente el mismo problema con Jesús. Ellos querían un Mesías que solucionara su situación externa y acabara con la opresión política de Roma. Sin embargo, Jesús intentaba enseñarles la liberación de una opresión mucho más profunda, la opresión interior del ego y de su identificación con la realidad material. El ejemplo más claro de este malentendido aparece en el relato de la transfiguración. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña, donde ocurre una experiencia que transforma completamente la manera en que perciben quién es Él. Su rostro cambia, sus vestiduras se vuelven resplandecientes y aparecen Moisés y Elías conversando con Él. Este episodio se entiende como una representación simbólica de un momento de profunda transformación interior, un instante en el que la conciencia percibe una realidad más amplia que sus categorías habituales. Sin embargo, ¿cuál es la reacción de Pedro ante estos acontecimientos? Él simplemente dice: Rabí, es bueno que estemos aquí, así que hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En lugar de permanecer abierto ante la experiencia y permitir que transforme su manera de comprender la realidad, Pedro intenta convertirla en algo concreto. Por eso el evangelista añade: no sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. La visión no estaba destinada a ser capturada, encerrada o domesticada, estaba destinada a transformar su comprensión de quién era realmente Jesús y, en consecuencia, de quiénes eran ellos mismos. Jung habría reconocido esta reacción como la respuesta típica del ego cuando se enfrenta al sí mismo. Cuando la conciencia vislumbra su propia totalidad más profunda, su primer impulso es huir aterrorizada o intentar controlar y contener la experiencia. Pedro hace ambas cosas: tiene miedo y quiere construir refugios, levantar muros alrededor de ese encuentro aterrador con lo trascendente. Lo que no puede hacer es permanecer simplemente allí, en medio del misterio, permitiendo que el encuentro lo transforme y reconociendo que Jesús, en su estado transfigurado, les está mostrando aquello en lo que la conciencia humana puede convertirse cuando deja de estar limitada por la identificación con el cuerpo físico y las preocupaciones del ego. Según Jung, uno de los malentendidos más profundos de los discípulos, y uno que terminaría influyendo en la forma en que el cristianismo interpretaría el mensaje de Jesús durante siglos, giraba en torno a la naturaleza del reino que él anunciaba. Muchos de sus contemporáneos judíos esperaban un Mesías que restaurara la independencia política de Israel, derrotara a sus enemigos y estableciera un reino terrenal de poder y gloria. Incluso después de 3 años de enseñanza, incluso después de la crucifixión y la resurrección, en el libro de los Hechos todavía le preguntan: Señor, ¿acaso es realmente ahora cuando restaurarás el reino de Israel? Jesús responde, no con enojo, sino con lo que Jung habría reconocido como una aceptación resignada de que aún no estaban preparados para comprender. Jung sostenía que el reino de Dios del que hablaba Jesús no era una realidad futura y externa, sino un estado interior presente. En el Evangelio de Lucas, Jesús lo dice explícitamente: el reino de Dios no viene de manera visible, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. No se trata de acontecimientos futuros ni de transformaciones externas, se trata de un cambio de conciencia, del reconocimiento de que la realidad divina ya está presente, aunque permanece oculta por la identificación con el ego y los apegos materiales. Las parábolas del reino confirman esta idea. Es como un grano de mostaza que crece desde un comienzo diminuto hasta convertirse en un gran árbol, como la levadura que transforma toda la masa, como un tesoro escondido en un campo, como una perla de gran valor por la que alguien vende todo cuanto posee. Todas estas son metáforas de una transformación psicológica y espiritual, del surgimiento del sí mismo desde el inconsciente hacia la conciencia y de la completa reorientación de los valores que ocurre cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza. Los discípulos seguían interpretándolo todo de manera externa porque así es como opera naturalmente el ego. El ego se identifica con el cuerpo y sus necesidades,
con el estatus social y el reconocimiento, con las circunstancias externas y las condiciones materiales. Escuchar la enseñanza de Jesús sobre el reino interior habría exigido pasar de la conciencia del ego a la conciencia del sí mismo, y ese cambio se siente como una muerte para el ego. Por eso el ego se defiende, filtra el mensaje y reinterpreta las enseñanzas que lo amenazan, transformándolas en versiones más seguras que no exijan una verdadera transformación. Jung observó que muchos de los dichos de Jesús fueron interpretados por sus oyentes de manera literal, cuando en realidad apuntaban a una transformación psicológica. Cuando Jesús habló de que su cuerpo sería destruido y resucitaría al tercer día, algunos entendieron que se refería al edificio del templo. Cuando le habló a Nicodemo acerca de nacer de nuevo, éste creyó que hablaba de regresar físicamente al vientre materno. Y cuando habló de comer su carne y beber su sangre, muchos discípulos se sintieron tan perturbados que decidieron abandonarlo. La enseñanza era simbólica, psicológica y transformadora, pero la manera en que ellos la recibían era literal, externa y defensiva. Jung consideraba que la limitación de los discípulos representaba una etapa concreta del desarrollo de la conciencia, lo que llamaría el nivel externo de comprensión. Podían entender a Jesús como una autoridad externa, como un hacedor de milagros o como un líder carismático enviado por Dios. Lo que no podían comprender era a Jesús como un símbolo del sí mismo, como la representación de aquello en lo que ellos mismos podían llegar a convertirse, como alguien que enseñaba un camino que exigía atravesar la misma muerte y renacimiento que él estaba a punto de experimentar. Por ejemplo, Pedro quería un Mesías victorioso que confirmara que había seguido al líder correcto, no un siervo sufriente que lo desafiara a recorrer el mismo camino de entrega, sacrificio y transformación interior. El nivel interior de comprensión de lo que Jesús enseñaba requería estar dispuesto a atravesar aquello que Jung denominó individuación. No se trataba simplemente de aceptar las doctrinas correctas ni de obedecer determinadas normas, se trataba de una experiencia directa de transformación, la confrontación con la sombra, la muerte simbólica del ego y el despertar al sí mismo. Los discípulos todavía no estaban preparados para ese nivel de comprensión, incluso su fe seguía siendo externa. Reconocían que Jesús podía realizar milagros, sanar enfermos, expulsar demonios y resucitar a los muertos. Creían que era alguien especial, elegido por Dios y dotado de una capacidad extraordinaria. Lo que aún no podían comprender era que aquello que observaban manifestado en Jesús representaba también un potencial de transformación presente en el ser humano. Jung señalaba que el cristianismo, a medida que se desarrolló como institución, conservó en gran medida el mismo nivel de comprensión que tenían los discípulos, en lugar de preservar la verdadera enseñanza de Jesús. La religión pasó a centrarse en adorar a Jesús como un ser único, en creer en su divinidad y en su sacrificio por los pecados, y en esperar su regreso para establecer un reino externo. Jung también habría destacado el papel de la proyección. Para Jung, los discípulos proyectaban sobre Jesús su imagen del líder ideal, del maestro perfecto, pero la proyección, por su propia naturaleza, impide comprender realmente a la persona que tenemos delante. Uno no ve lo que verdaderamente existe, solo ve aquello que ha proyectado. Por esta razón, cuando Jesús hacía cosas que contradecían esas expectativas, lavarles los pies como un sirviente, relacionarse con pecadores y recaudadores de impuestos, negarse a defenderse cuando fue arrestado o anunciar la derrota en lugar del triunfo, los discípulos eran incapaces de integrar esas contradicciones. En Getsemaní, Pedro desenvainó su espada y cortó la oreja de un siervo, intentando defender a Jesús mediante la fuerza y aferrándose todavía a la imagen de un Mesías que debía triunfar por medios humanos. Jesús tuvo que sanar la herida del hombre y reprender a Pedro, tal como dijo: «Guarda tu espada, porque todos los que empuñan espada, a espada morirán». Jung observó que esta misma dinámica aparece con todo auténtico maestro espiritual. Los estudiantes proyectan sobre él sus ideales, sus necesidades y los contenidos inconscientes de su propia psique. Tarde o temprano terminan decepcionados cuando el maestro no coincide con esa imagen o, peor aún, cuando la destruye deliberadamente. Un maestro digno de ser seguido rompe conscientemente esas proyecciones. Se niega a desempeñar el papel que los alumnos esperan de él y actúa de maneras destinadas a obligarlos a volver hacia su propio trabajo interior, en lugar de permitir que permanezcan dependientes de una autoridad externa. Jesús obró de ese modo constantemente.
Se negó a realizar milagros por simple demostración, enseñó mediante parábolas que exigían una interpretación activa en lugar de una aceptación pasiva, anunció su propia muerte y partida, e incluso dijo a sus discípulos que era mejor para ellos que él se fuera para que pudiera venir el Espíritu. Su propósito era liberarlos de la dependencia de su presencia física, para que descubrieran esa misma conciencia divina dentro de sí mismos. Pero resulta mucho más fácil adorar que transformarse. Es más sencillo creer en la divinidad de otra persona que reconocer la propia. Es más cómodo esperar una salvación externa que atravesar una crucifixión interior. Los discípulos querían seguir a Jesús en el sentido literal de caminar detrás de él y apoyar su misión. Jung consideraba que esta distancia entre lo que Jesús enseñaba y lo que los discípulos eran capaces de escuchar constituía la tragedia central del cristianismo. La religión que surgió alrededor de las enseñanzas de Jesús terminó, en gran medida, perdiendo de vista la enseñanza misma, sustituyendo la transformación que Jesús mostraba con la simple creencia en su persona. Y, siendo justos, Jung comprendía por qué ocurrió esto. La transformación de la que hablaba Jesús es difícil, incierta y profundamente aterradora. Exige enfrentarse a la sombra, integrar aquello que uno ha rechazado de sí mismo, morir a la identificación con el ego y con su comprensión limitada de la realidad, y confiar en un proceso cuyo resultado no puede controlarse ni predecirse. Resulta mucho más fácil adoptar un sistema de creencias, seguir unas normas y adorar desde una distancia segura. Los discípulos eran seres humanos con las mismas limitaciones que cualquier otra persona. El ego desarrolla mecanismos de defensa para protegerse de aquello que percibe como su propia muerte. La conciencia intenta preservarse de cualquier transformación que experimente como una aniquilación. Jung escribe: amaban a Jesús en la medida en que eran capaces de amar, lo seguían en la medida en que eran capaces de seguirlo, lo comprendían únicamente hasta donde su nivel de conciencia les permitía, pero eso no bastaba para captar lo que realmente estaba enseñando. Sin embargo, esa limitación era profundamente humana. Era el mismo nivel de conciencia en el que la mayoría de los seres humanos han permanecido a lo largo de la historia y desde el cual, en gran medida, todavía interpretan la realidad. Jung dedicó gran parte de su vida a traducir las enseñanzas espirituales más profundas del cristianismo y de otras tradiciones a un lenguaje psicológico que el ser humano moderno pudiera comprender. Veía su trabajo como un puente entre las formas externas de la religión y las realidades psicológicas internas hacia las que esas formas apuntaban. Pero también reconocía que la mayoría de las personas, tanto en su época como en la nuestra, siguen permaneciendo en el mismo nivel que los discípulos. Desean transformarse sin atravesar la transformación, quieren los beneficios de una conciencia expandida sin aceptar el descenso interior que hace posible esa expansión. Quieren la resurrección sin pasar por la crucifixión. El malentendido de los discípulos no fue simplemente un hecho histórico, es un fenómeno permanente. Sigue ocurriendo cada vez que alguien entra en contacto con una enseñanza auténtica y la filtra a través de las limitaciones de su conciencia actual, en lugar de permitir que esa enseñanza destruya sus antiguas certezas y lo transforme por completo. Jesús comprendía perfectamente esta realidad, por eso hablaba en parábolas, por eso tantas veces se mostraba frustrado, y quizá por eso terminó aceptando que sus enseñanzas serían mal interpretadas y convertidas en algo mucho más seguro y cómodo que aquello que realmente intentaba transmitir. Tal vez esa sea también la razón por la que Jung dedicó los últimos años de su vida a escribir sobre el problema del cristianismo, intentando recuperar la profundidad psicológica y espiritual que, en su opinión, la religión edificada sobre las enseñanzas de Jesús había abandonado en favor de sistemas de creencias que resultaban mucho más fáciles de aceptar para la mayoría de las personas. La enseñanza sigue estando disponible para quienes quieren escuchar, pero escuchar exige convertirse en alguien diferente de quien uno es ahora. Pues como nos enseña Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino.